need air. Bienvenido al programa El Poder de su Palabra. Con usted hoy es platicando. Me llamo Irma Alcántar, aquí para servirle y para traerle una palabra de ánimo, una buena palabra, una muy, muy buena palabra. Había tomado un tiempecito para recuperarme, habían cositas pasando en casa, tenía que hacer unos arreglos, pero ya de regreso estoy aquí. Ya llegué, ya estoy aquí. Y este día en el programa El Poder de su Palabra, tengo a una invitada especial que yo sé que su testimonio, su palabra le va a dar ánimo a usted. Joven, jovencita, señora, madre joven, soltera, a todas, a nosotros de la más allá de la juventud. En esa edad, no me gusta tercera edad, porque para mí no hay tercera edad, hay muchas edades. Aún para usted hay una palabra muy buena. Y hoy conmigo está la pastora Cynthia Aguilar. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí. Estuvo aquí en el programa hace un tiempecito, estábamos recordando los principios de este año, con acuerdo de que íbamos a vernos más, sí, platicar. ¿Y qué pasó? Se vino lo del COVID, pero antes de eso yo tuve un accidente, yo También, me recuerdo. Sí. Y luego se vino lo del COVID, y luego usted estaba con problemas también de espalda. Son esas tres cosas y no nos pudimos hacer conexión, pero hoy estamos aquí con un gran propósito. El tema de este programa se llama el incomparable amor ilimitable de Dios. Ilimitable de Dios. Otra vez más. El incomparable amor ilimitable de Dios. Ilimitable de Dios. Sin límites, incomparable amor de Dios. Así va a ser muy bonito. La plática va a estar muy interesante y yo sé que va a ser de mucho ánimo a los que están viendo. Amén. Pero antes de entrar vamos a orar. Voy a comenzar con una oración y luego vamos a hablar con Cynthia. Vamos a conocer a Cynthia en un nivel más personal, que es importante. Así es. Padre Santo, te doy gracias por este momento que nos has traído a este punto, a esta cita, a este lugar, en esta etapa de nuestra vida, en este año 2020, con tantas cosas pasando. A ti te damos la gloria y la honra porque nos has guardado, nos has protegido, sí, y sigues protegiéndonos, poniendo tu mano sobre nuestras familias, nuestros hijos, nuestra comunidad, este país. Te damos gracias y te honramos. Y pedimos que lo que hablemos hoy sea de bendición, edificación, ánimo, consuelo a los que están oyendo este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, so Cynthia. Aquí puse unas preguntitas. Si tú escribieras un libro de ti misma, de tu vida, ¿cuál fuera el título? Como le decía, la palabra amor sin límites para mí resuena mucho porque lo necesité tanto, un amor así, sin límites, y a pesar de todo lo que pasé en mi vida, puedo decir que conozco este amor. ¿Conoces ese amor sin límites? ¿No se ha acabado? No, sigo conociendo ese amor sin límites. ¿Es más profundo? ¿Es más especial, más único? Sí, sí. So, ¿le pusieras el título, el amor ilimitable de Dios? Ilimitable de Dios, ¿ok? Bueno, platícanos un poquito de tu venida a este mundo. ¿Cómo fue? Mamá, papá, hermanos, hermanas, esta ciudad. Nací en Puerto Vallarta, Jalisco, en México. Oh, okay. Mi mamá y mi papá estaban muy jóvenes. Mi mamá tenía 16 años. Estaban casados y a muy temprana edad
Am, yo tenía solo 3 años cuando ellos se divorciaron. Wow. Sí. Miré que el enemigo, desde que yo era muy pequeña, no quería que yo viviera como una vida feliz. Hay gente que tiene memorias bonitas de su niñez, yo no. Y yo desde que, el primer día que yo nací, desde que salí del vientre de mi madre, ese día mi abuelita estaba llorando porque yo me estaba asfixiando dentro del estómago de mi mamá. Oh, wow. Y miró cómo mi mamá luchaba por sacarme, porque yo saliera de su vientre y ya llevaban muchas horas. Y no era en un hospital, era con una partera, porque el hospital le dijo, no, no es tiempo, vete para tu casa, pero ella ya se le había roto su fuente del agua. So alguien la miró pasar, alguien que hacía ese trabajo y le dijo, muchacha, ven para acá, le dice, ya tienes que tener ese bebé, ¿todavía lo tienes allí? Le dice mi mamá, sí, pero mi mamá no sabía que la fuente se le reventó. So yo estaba sin agua ya. Eso son tiempos que Dios tiene ya el control, o sea, el tiempo perfecto de Dios. Y sí, cuando ya estaban tratando de ayudarla a que yo naciera, yo estaba que morada, no salía. Y todos llorando, pero Dios quiso que sí naciera y Sí. aquí estoy. Y aquí estás. So, una mamá joven, un papá joven, y luego a los pocos años ellos se separaron, siguieron su camino. Tú nomás conocías a tu mamá, el amor de tu mamá. Sí, ellos no conocían de Dios y ellos tenían luchas. Am, yo lo voy a mencionar porque puede ser que mi caso no sea solamente mi caso, puede haber otros casos iguales y hay gente que no habla a veces las cosas y eso no es bueno, no trae sanidad, pero yo sí lo quiero hablar por si alguien me escucha y ha pasado por algo, una situación así. Quiero testificar del amor sin límites de Dios. Mi mamá me dijo a mí, cuando yo tenía como algunos 14 años, que ella en realidad salió de la casa porque mi abuela le pegaba mucho. Mm, Entonces no fue por amor que ella se juntó con mi papá. mm, Entonces puede sonar algo bien difícil, bien fuerte, pero hay testimonios, o sea, así como hay películas que son bien fuertes o, ¿verdad? De todo, en la vida real, eso existe, sí. de que ella solo se quería ir de casa, porque ella fue la primera de, eran 9 hijos, so ella le tocaba lavar mucha ropa en aquellos tiempos, lavar en el río, había, por lo mismo de que no conocían de Dios, había muchas, ¿cómo se puede decir? Disfunción, no comunicación, no sabían cómo dar amor, era difícil para mis abuelos, ellos no crecieron con ese tipo de hogar. Entonces, ¿qué podían dar ellos si no les habían Sí. dado eso? Eh. Sí. So, ¿cuáles fueron los recuerdos de esos años? Tú decías que de los 3 años ya estabas solamente con tu mamá. ¿Qué otros recuerdos tienes de esa infancia, de esa niñez? ¿Tuviste hermanos, hermanas? Como mi mamá se separó de mi papá, mis abuelos no querían que ella se volviera a casar o juntar con un hombre rápidamente. So la mandaron para acá, a Estados Unidos, para que, como la reputación allá, que dirá la familia, no sé, algo así, la mandaron para acá. ¿Qué dirán la gente? Y mi ¿Qué abuela dirán se la quedó familia? conmigo, porque mi mamá me llevó con mi papá y dijo, cuando yo me casé contigo, yo no tenía bebé, so, porque yo me tengo que quedar la niña. So me dejó con mi papá, pero luego mi abuela dijo, ni aun los animales hacen eso. Las mamás aman mucho a sus hijos. Y mi abuela no estaba de acuerdo, pero mi mamá ya me había entregado con mi papá. Entonces mi mamá la mandan para acá, a Estados Unidos, y como no sé cuánto tiempo pasó, probablemente algunos 5 años, y mi mamá conoce a un hombre aquí, y ella está esperando su bebé, que es mi hermano, y en eso ella piensa en que me manden a mí para acá. Como su conciencia, algo pasó y ella quería que yo me viniera con ella. No podía soportar, creo, la conciencia de que, ok, yo tengo una hija allá y acá estoy empezando una nueva vida. Mis abuelos
como quien dice, me tomaron por la fuerza de con mi papá. Mm. Se esperaron a que yo jugara allá afuera, me dejaron jugando y me robaron. Oh my goodness. So, estamos tratando el tema de rechazo, abandono. Abandono, Okay. espíritu de muerte, desde que yo nazco, Oh, sí. espíritu de muerte, abandono y Y luego tuvieron que ir el divorcio. el divorcio y luego irte a robarte para que estuvieras con tu mamá porque no lo iban a permitir. Ujú, y me mandan para acá. Y mi papá era un excelente padre y me amaba muchísimo. Mi familia me cuenta a mí solo cosas buenas de mi papá, de que él me daba biberón, me cambiaba el pañal sin ningún problema. Y me quitan de su lado sin decirle nada y me traen a este país. Y acá para mí fue un shock mirar que mi mamá estaba embarazada, pero amaba yo a mi madre muchísimo. Sí. ¿Qué edad tenías más o menos en esa edad? Como 6 años. 6 años. 6 años. Entonces yo llego acá y la miro embarazada y sí fue, me acuerdo que yo sentí en mi corazón algo duro, algo muy duro. Y mi recuerdo era de que yo no tenía privacidad porque mi mamá vivía con mi tía y era solo un cuarto y no había privacidad, pero cuando yo entraba a mi baño yo lloraba mucho por mi papá y nadie lo sabía, ni a mi mamá, porque mi mamá estaba muy ocupada trabajando y había un abandono dentro del hogar. Uno puede ser abandonado aún teniendo mamá y papá. Sí. Muchos piensan, oh, ok, crecieron sin padres o no estuvo el padre, entonces hubo abandono. Yo sé que puede haber abandono aún en un hogar donde hay papá y mamá. That's right. O está la mamá. That's right. La mamá está con muchos problemas, o presionada con ansiedad, cosas así. Sí. Y eso es muy típico Ujú, es típico. de esta generación y la de generación de mis padres también, porque mucha gente en ese tiempo vino a los Estados Unidos, dejó familia allá, comenzó familia acá, iban y venían. Ujú, So, eso es un fuerte comienzo para ti. es muy fuerte, sí. Pero lo que tú dijiste aquí, quiero que hables un poquito más. El abandono aún en el lugar donde tienes a tu mamá Ujú. y tienes a tu papá, Ujú. aún teniéndolos allí, pero cuando no hay esa conexión emocionalmente o esa tristeza, Ujú. ¿qué Otras- llenaba tu corazón? Mi mamá, ver a mi mamá, el poquito tiempo que yo miraba a mi mamá para mí era muy grande en mi corazón, que yo no tenía nada en contra de mi mamá ni de nadie. Yo no procesaba, era muy niña, yo perdonaba todo, nada lo retenía, ninguna falta de perdón ni nada. Yo solamente lloraba mucho en silencio por mi padre. Y mi mamá, a su corta edad, la vida era muy dura para ella y ella sí tenía en su corazón mucho enojo, tenía resentimientos y mucho orgullo, porque ella recibió mucho rechazo. Y eso es lo que ella me daba a mí. Y yo sufría mucho, pero yo le perdonaba todo. Yo no sentía ninguna falta de perdón dentro de mi corazón, solo tristeza. Bueno, ya estoy aquí estable con mi mamá. Desde el primer día que yo llegué en la noche, al otro día ella salió a comprarme ropa y nos asaltaron. Nos asaltaron solamente como a 2 millas de la casa. Yo miro como el enemigo no quería que en ningún episodio yo tuviera abundancia. Que mi vida estuviera como bien llena de, como dice la palabra de Dios, que el diablo no vino sino para matar, robar y destruir. Y había algo ahí que estaba robando. Pero como dices tú, cuando uno es niño, ¿ok? Oigan, cuando uno es niño no puede procesar estas cosas grandes. Ahora de grande uno lo ve, ya ve cosas. Uh-huh. Pero cuando uno está niño en ese momento, es el impacto grande. Sí, es muy grande. Y yo creo que yo menos lo procesaba porque, por ejemplo, a mis hijos. Yo a mis hijos les comunico como que si fueran personas ya adultas las cosas, muchas cosas, con la ayuda del Espíritu Santo. A medida de que yo le pueda explicar ciertas cosas, no todo por la edad que ellos tienen, pero sí trato de mantener mucha comunicación con ellos. Pero mi mamá nunca, eso no
no, nunca se dio, no me decía ella, oh mira, te mandé traerte con tu papá por esto, nos divorciamos, no había nada de esas conversaciones. Entonces ahora yo me doy cuenta, ahora Dios me ha hecho procesar estas cosas en una manera saludable, que yo te lo puedo hablar y es ahora el tiempo perfecto de Dios que estamos aquí sentadas, porque si Irma me hubiera invitado a mí a venir a este programa antes de este año o aún en enero, yo tal vez no haya podido hablar porque yo estuviera llorando, porque es difícil hablar de cosas así cuando tú estás hablando en primera persona sobre tu testimonio. Pero yo empecé a escribir mi vida y tras cada evento que pasaba en mi vida, un versículo. Por ejemplo, el día de mi nacimiento, ya estaba el espíritu de muerte allí. Y Dios me dio el versículo en Isaías 43:1, que dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y esta palabra yo la tomé. Mío eres tú. Yo te puse nombre, o sea, fue mi plan. Puede haber oposición porque el enemigo es un oponente al plan de Dios. Pero qué poderoso es cuando Dios dice, mío eres tú, no temas, yo te puse nombre. Son cosas que sanan mi corazón. Yo por eso puedo hablar ahorita con el pensamiento de que alguien me puede estar escuchando, que tal vez ha pasado por algo similar y nunca lo ha hablado por vergüenza. Porque, por ejemplo, yo decir, oh, mis papás se casaron y no fue por amor, es como, like, wow, es like, una gente no lo puede procesar o puede decir, o dice, es muy fuerte, y sentirse mal por uno, pero cuando ustedes escuchen todo mi testimonio, ustedes van a entender, como yo he entendido hoy, que el plan de Dios es grande, es mucho más grande, es incomparable su amor ilimitable, que ha valido la pena lo que yo he pasado para que muchos que tal vez han pasado por cosas similares puedan superarlo y decir, si ella está ahí, ella es sana hoy, ella puede decir soy libre, ¿por qué yo me voy a detener por esto de lo que estoy pasando, no? Muchas veces escuchamos el testimonio de alguien más que es mucho más fuerte que nosotros y nosotros decimos, oh my God, Dios, como perdóname porque yo estoy sintiendo esto o no me... Te ayuda a levantarte. Y lo que oigo en ti es, tú estás hablando, como dices, ahora puedo verlo. Y lo que yo oigo es que has podido cambiar esas cosas culturales o no mañas, pero hábitos de aún de ser padre. Has sido diferente. No como fue tu mamá contigo, ni como fue tu abuela. Hay esa esperanza que podemos cambiar. Y mi abuela se llama Esperanza. ¡Esperanza! Sí, hay una razón. Todo Dios lo tiene tan acomodadito como un rompecabezas, pero es hasta que vemos la vida desde su perspectiva, con sus ojos. Este año es el año 2020 y a mí Dios me decía, es el tiempo que yo quiero que todos miren con mis ojos. Si no ven a través de mis ojos, te hundes. Y este año para mí ha sido un año de mucho como levantamiento espiritual para mí, porque Él en mí me permite ver a través de sus ojos. Eso hace un mundo de diferencia. Right. Dicen que una persona se perdió en un bosque y que esa persona pidió dirección a, ¿cómo se dice? Un park ranger, como un policía de los parques que ayudan a encontrar si te pierdes o algo, y le dijo, no puedes encontrar tu salida desde tu punto hacia afuera, tiene que ser desde hacia afuera a donde vas, para adentro, para poder salir. O sea, a veces uno está en un lugar y uno no encuentra la salida y necesita una perspectiva de afuera para poder decir, oh, para allá voy. Para allá voy, para allá voy. Y para allá fuiste. Sí, y sigues yendo. Amén. Ok, así y estás viendo al cielo, así donde viene nuestro socorro. Sí. Nuestro socorro y esperanza. Exacto, y esperanza, sí. Otra cosa, ¿cuáles eran tus sueños de niña? No tenía sueños, solo quería estar con mamá. Yo solamente entendía que papá ya no era más. Quería un hogar estable, porque yo llegué aquí a los 6 años, a los 8 años mi mamá y yo terminamos homeless, sin hogar. Viví en 13 hogares en un año, 13 hogares en un año. Nosotros dormíamos en iglesias,
Dormimos en una iglesia como por 6 meses. Luego mi mamá y yo, no recuerdo cómo llegamos ahí, pero estábamos en la iglesia de un pastor y este pastor tenía una iglesia muy grande. Y al terminar el culto, le dicen, ¿verdad?, en español, en los tiempos de antes, en los 85, 90, los servicios o los cultos terminaban bien noche. Eran de muchas horas. So, yo solo tenía como 8 años. Yo recuerdo que terminaba a la 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana el culto. Muy glorioso. Y él al final decía, tengo una familia que no tiene hogar, si alguien tiene un lugar que les pueda ofrecer, ¿verdad? Empezaba él a decir esto. Y a veces creo que nos llevaban, pero había días que no había alguien. Era tu mamá, tú y tu hermanito, porque ya ahora ella es madre soltera con 2. Pero estás platicando que iban a la iglesia. ¿Cuándo conoció ella del Señor o tú primero? No íbamos a la iglesia. Mi mamá no, su corazón estaba muy duro. Mi mamá no quería. Mi mamá solo tenía esa necesidad. Y por eso les digo, no sé cómo es que llegamos a estar en esas manos. Solamente sé que Dios estaba ahí, porque no terminamos en otro lugar. Y yo recuerdo que yo no conocía la palabra de Dios, pero a esa edad, yo tan pequeña, yo ya necesitaba mucho el amor ilimitable de Dios. Y esto sí me toca porque esto vino como revelación a mi vida. En el cristianismo se usa mucho, no seas emocionalista, hay que vivir por el espíritu, no tomes decisiones de la emoción, pero Dios me hablaba a mi corazón y me decía, la emoción Dios no la puso a nosotros. Porque cuando yo era pequeña, su palabra en ese tiempo tal vez no la podía yo procesar, pero su espíritu estaba en esas iglesias y yo podía sentir el amor ilimitable de Dios. Yo necesitaba tanto, yo ya tenía una herida, un hoyo en mi corazón tan fuerte, y yo a los 8 años a mí me llenaba. Yo sentía un gozo. Entonces, pero en esas iglesias yo no tuve acercamiento con Dios. Lo podía sentir. Pasó ese tiempo, mi mamá se reconcilió con los familiares que ella se había como tenido desacuerdo, por eso terminó ella así. Y volvimos a la casa de ellos. Y luego viene mi bisabuela de México, ella fue la primera convertida para Cristo. Para Cristo. Y ella me invita a mí a la iglesia. A esa edad me lleva. A mí, a otras 2 primitas de la misma edad. Inmediatamente, yo creo que desde el primer servicio, nos puso en el coro, en una iglesia grandísima. Ahí fue más fuerte como yo sentí a Dios. Yo tenía visiones. Yo cantaba las canciones y yo visionaba. Cantábamos una canción que decía, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y yo lo visionaba porque yo tenía hambre de lo eterno, porque este mundo natural para mí era muy doloroso. Era como mi escape. Desde chiquita Dios me dio eso de anhelar las cosas de Dios, eternas de Dios. Wow, eso es importante, aún desde niñez, ponerlos en esos caminos, en esos ambientes, protegerlos, pero que estén allí, porque los niños reciben más, no fácil, pero su corazón está abierto a recibir esas cosas espirituales. Son esponjitas. Esponjitas. Y la palabra dice que lo que uno le enseña al niño, dice que nunca lo va a olvidar. Dice, en Proverbios 22:20 parece que dice que instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere grande, no se apartará. O sea, es muy poderoso el hacer eso. Mi abuela murió como a los 5 años de que ella me llevó a la iglesia. Yo fui la única persona que estuvo con ella en su último mes. Y yo la miré a ella hincada por última vez en un lugar donde era como un jardín. Y se llenó una nube afuera y ella volteó a verme con lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. Nunca me enseñó tristeza y eso lo dejó ella para mí como herencia. Nadie en mi familia se quiso convertir, nadie. Y en el tiempo de Dios, Él volvió a buscarme a mí a los 16 años. Ok, se nos va el tiempo, pero vamos a seguir
con el testimonio, con la vida de Pastora Aguilar. Cintia. No le pregunté por qué le pusieron ese nombre, pero a la segunda parte le voy a preguntar, porque todo tiene su razón. Sí. Pero se nos va el tiempo ahorita, vamos a seguir en la parte 2. Pero ahorita que dijiste a lo último que aún como abuelas podemos darle algo a nuestros nietos, a nuestras nietas, nunca es uno inválido en el reino de Dios. Cierto. O se termina tu contrato o ya terminaste, ya no vales nada, ¿ya para qué? Nunca. Voy a cerrar este programa, el poder de su palabra, con una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, cada oyente que reciba esta palabra, que esos corazones duros se hagan tiernos y que bajen la defensa, que dejen que tu Espíritu Santo toque a esos corazones, esas tristezas, esos recuerdos, esas memorias. Tú eres el que sanas al herido, a los corazones, a las mentes, al alma, a las emociones, de cualquier cosa que nos ha pasado en la vida. Y te pido, Señor, que este testimonio sea de ánimo, de bendición, aún dejar saber a todos que están oyendo, hombre, mujer, joven, niño, que hay esperanza en Dios. Así como ella vio y sintió el Espíritu de Dios, ese amor incomparable, ilimitable, que cada oyente pueda recibirlo ahorita en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Con usted, Irma Alcántar. Pastora Cintia Aguilar. Y vamos a seguir en la parte 2. No se vayan muy lejos. The preceding program was brought to you by the Holy Spirit Broadcasting Network, HSBN Television.